Celebramos el Día del Padre. Y fíjense, para nosotros, para la mayoría de nosotros, el Día del Padre, pues debería de ser, pues son un día de alegría, de entusiasmo, pero también tenemos que ser honestos. Así como sacerdote se los digo, no hay mayor queja de la que yo pueda recibir de muchos de ustedes, los feligreses, que la relación que se tiene con el Padre, la relación que se tiene con el Padre, que generalmente es distante, es fría, sobre todo si se trata de relaciones entre hijos con papás. Cuando se trata de hijas con papá es diferente. Según esto, la psicología cruzada dice que nosotros los varones nos llevamos mejor con la mamá y que las hijas con el papá. No siempre sucede tampoco, ¿verdad? Pero sí decía, hay esta cuestión de siempre el vacío que dejan muchos padres de familia en la vida de sus hijos. Entonces, por eso digo, debería de ser una celebración que se celebre por todos. Sin embargo, hay muchos que están tristes, hay muchos que están dolidos, hay muchos que están realmente, que tienen malos recuerdos de su niñez. A eso le agregamos también que en ocasiones contamos con familias disfuncionales donde el papá no figura, pero ni en foto, ¿verdad? O sea, no está ahí. No abandonó a la mamá cuando estaba embarazada o cuando tenía niños, o la traicionó, se fue con otra persona, etc. Entonces, hay muchas situaciones de esas horribles en nuestra vida hoy en día, en nuestra sociedad. Abundan las mujeres solas con niños, abundan las mujeres que están siendo abandonadas. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros, queridos hermanos y hermanas? Que tenemos que recuperar en nuestra sociedad el verdadero sentido, tenemos que recuperar el verdadero valor de la figura del hombre en la familia, en la sociedad, porque realmente sí estamos viendo muchas familias carentes del amor, del cariño, y no necesariamente o solamente son estas familias donde el padre está ausente, sino también hay muchas familias donde incluso aunque el padre esté, no tiene una figura preponderante en la casa, solamente tiene una figura de autoridad, incluso a veces hasta de violencia, de imposición, de modo de pensar, donde a los hijos no les da alegría tener a papá en casa, donde los hijos tienen miedo que papá llegue del trabajo. Entonces, esa es la cosa que tenemos que pensar. También por otro lado tenemos padres de familia donde se sienten poco amados, poco queridos, poco respetados, poco valorados, donde no se les reconoce su papel como papá, donde no se les reconoce su autoridad, donde no se les reconoce el sacrificio que hacen. Es cierto que para ser padre de familia, cualquier sacrificio que hagan, pues podríamos decirlo de manera evangélica, no hace nada extraordinario. Un papá que hace todo para tener a sus hijos y su esposa, a su familia, con lo necesario, no hace nada de extraordinario, hace lo que tiene que hacer. Pero también hay quien no lo hace, entonces ahí hay la diferencia. Sin embargo, a pesar de que nuestros padres hagan lo que tienen que hacer, tenemos que ser hijos e hijas agradecidos, esposas agradecidas con sus esposos, con sus padres, con nuestros padres. Entonces eso es importante que lo consideremos. Vamos a analizar esa situación que está sucediendo en nuestros hogares. ¿Cuál es la figura de ese hombre que está en la casa? Tenemos que recuperar y educar a nuestros hijos a ser hombres cabales, hombres de palabra, que realmente cumplan sus obligaciones como Dios lo quiso, con sus respectivas familias. De verdad que tristemente puedo decirles que hasta ahorita, en los últimos años, ha incrementado el número de mamás con niños.
Y no solamente mamás que solteras, sino que las dejan los esposos, sino también ya mamás que están optando, mujeres que están optando por solo tener un hijo y ya, no tienen nada que ver con el hombre, no solamente quieren ser mamás. Y dijo, lo único que quiero es tener un hijo y ya. Los hijos no son objetos. Los hijos tienen que crecer en una familia estable, en una familia como la conocemos, una familia nuclear, porque así lo dispuso nuestro Señor. Entonces imagínense que está incrementando ya esta idea errónea de familia, de personas que simplemente van a las clínicas de fertilidad y escogen cuál niño quieren, con qué características, y ya pónganmelo en el vientre y santo remedio, ni conocen al Padre. ¿Qué le van a decir a esos niños cuando crezcan? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? A veces ni siquiera es el óvulo de la señora, sino es de alguien más. Entonces estamos cayendo en una disfuncionalidad de familia donde los hijos están siendo tratados como simples objetos. Y en ocasiones objetos de peleas entre los mismos esposos que se están dejando o se han dejado, se están divorciando o ya están divorciados, donde los hijos se agarran como medio para castigarse mutuamente. No es correcto. Esa no es la manera de la paternidad y la maternidad que Dios está pidiéndonos en nuestra vida. Dios nos pide que seamos capaces de reconocer que nos está compartiendo su maternidad y su paternidad. O sea, el Señor en su amor infinito quiere que nosotros colaboremos con Él en la creación, en la conservación de la creación de la humanidad. Por eso entonces, queridos feligreses, queridos hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio o nuestra página, o a través de nuestra propia página de internet, de Facebook, por favor hay que tener conciencia sobre eso. Si hemos lastimado a nuestros padres, pidámosle perdón. Si nuestros padres nos han lastimado, también hay que perdonarlos en el nombre de Jesús. No seamos hombres y mujeres rencorosos, porque lamentablemente a veces decimos, yo no quiero ser como mi papá, yo no voy a hacer lo que mi papá hacía con nosotros. ¿Y qué pasa? Tracas matracas. Con el tiempo hacemos lo mismo. Fíjense, una ocasión me acuerdo, hace como 10 años, yo creo, no más de 10 años, porque todavía no estaba ordenado sacerdote. Cuando yo era niño me desesperaba que mi papá cuando se sentaba ponía sus manos así y empezaba a juguetear los dedos así. Y entonces resulta que yo dije, ay, esa actitud, esa cosa de mi papá me desespera, porque la ponía encima de su pancita así, ¿no? Una pancita ya como la mía, ya voy para allá. Entonces haga de cuenta que le hacía así. Y yo decía, yo no voy a hacer eso. Hasta que una ocasión uno de mis hermanos seminaristas se aproximó a mí y me dijo, hermano Alberto, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Cómo me exaspera cuando estás sentado y le haces así? Y yo dije, ¿de veras? Ya lo estoy haciendo. Y no me di cuenta. Entonces, como dicen, hay cosas que aunque no querramos, son cosas de herencia de nuestros padres que tenemos que hacer. Pero hay cosas que sí podemos cambiar. Entonces, por eso hay que esforzarnos, porque, queridos hermanos y hermanas, el día de hoy el Evangelio es muy fuerte para nosotros. Si no cumplimos esa obligación de ser padres, de ser hijos, de ser mamás, como Dios manda, estamos en peligro de ser condenados, en peligro de que se nos vaya a juzgar con severidad. El mismo Señor dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque eso se refiere a las apariencias, a lo que vivimos en este mundo. Algunos de nosotros podemos pasar como los mejores hombres y mujeres del mundo, pero en el interior de nuestra casa, en el interior de nuestro hogar, somos personas de verdad horribles. Recuerdo un caso donde una señora decía, padre, ¿a cómo me encantaría que mi esposo fuera como trata a los demás en casa? Él es super nice.
así, muy buena onda, usted lo ve y amable, no hombre, estas mujeres me han dicho, ay, a mí me encantaría tener un esposo como el tuyo. Dijo, te lo regalo completito, ándale, llévatelo, porque tú no lo conoces. Entonces no podemos tener esa doble vida, de verdad. Recuerdo otra persona donde era el esposo violento y solamente la golpeaba, como quien dice, de aquí hasta la parte baja, para que los golpes no se le notaran. ¿Cómo ven? Hasta en eso son inteligentes algunos, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar estas cosas. No hay que tener miedo a esas cosas, no hay que tener miedo a denunciar, no hay que tener miedo a hablar, ¿sí? Entonces, y no hay que tener miedo a que sigamos conservando las apariencias. Hay que tener miedo, dice el Señor, a quien puede arrojar al lugar de castigo, al infierno, nuestro cuerpo y nuestra alma. Tenemos que esforzarnos. Hay desilusiones en el hogar, en la familia, en la casa, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros familiares, etcétera. Pero eso no significa que entonces vamos a destrozar la vida de los demás siendo egoístas. Porque entonces ahí encontramos a padres de familia que van creando una familia aquí, otra allá y otra allá, y entre comillas creando, porque lo único que están haciendo es extender la infelicidad y la amargura. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos hombres y buenas mujeres, que defendamos nuestro cuerpo y nuestra alma, que cumplamos fielmente nuestra obligación como padres, hijos, hijas y madres de familia. Que así lo permita Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.